porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Antes de desarrollar esta conferencia, quiero que recuerden, porque aquí hay algo importantísimo y muy interesante, ya que antes de que enterraran a Jesucristo, lo podemos leer ahí mismo en el capítulo 19, ¿verdad? Versículo 40, tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre, sepultar a los judíos. Entonces, a Cristo lo meten a la tumba con lienzos, vamos a llamarle zarapes o sábanas o lo que sea, pero su cabeza la cubren con un sudario. Y cuando entran los discípulos, ven el sudario completamente doblado, apropiadamente doblado, y los otros lienzos pues quedaron sueltos. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es que si nosotros estudiamos las costumbres judías, descubrimos lo siguiente. En el judaísmo, cuando el amo se sentaba a comer, el sirviente llegaba, le acomodaba la mesa y le ponía una servilleta. Y mientras el amo comía, el sirviente se retiraba y dejaba que su amo comiera. Cuando el amo terminaba de comer, agarraba la servilleta, se limpiaba las barbas, las puntas de los dedos y las manos. Y si el amo la servilleta la envolvía o la dejaba sucia, así como está, el sirviente llegaba a la mesa y sabía que su amo ya había terminado y se llevaba todo. Pero si el sirviente venía o el siervo venía y veía que la servilleta estaba bien doblada, significaba que el amo iba a regresar. Todo tiene un significado en la Biblia. El hecho que Jesús haya dejado dobladito su sudario es el mensaje que estaba mandando. Hasta con esos detalles la Biblia nos habla de la inspiración que solo Dios pudo tener en estas sagradas escrituras. Él va a regresar por nosotros. Él vive. La resurrección de Jesucristo es la piedra angular y el principal fundamento del cristianismo. El cristianismo permanece de pie o se derriba con la resurrección de Jesucristo. Si Cristo no hubiera resucitado, Cristo hubiera sido como Mahoma, como Buda, como Mahatma Gandhi, como Zoroastro y como los grandes religiosos que han habido por toda la historia humana. Han hablado y han dicho, etcétera, etcétera, inclusive el Dalai Lama, que aún vive y que sigue reclamándole el Tíbet a la China. En una entrevista que hicieron entre el Dalai Lama y el Papa Juan Pablo II, el Dalai Lama, esto fue en la década de los 90, 1990-92, el Dalai Lama dijo estas palabras al Papa: yo soy Dios. Y recuerdo que un periodista le preguntó al Dalai Lama, después que estaba con el Papa, concedió una entrevista y levantó la mano y le dijo: discúlpeme, ¿usted dijo que era Dios? Dice el Dalai Lama: sí, yo soy Dios. Y le preguntó el periodista: ¿nos puede decir cuándo va a resucitar? Y pues desde luego que se confundió, ¿verdad? Y no supo qué contestar. Y encontramos en la persona de Jesucristo que si la resurrección de Jesucristo no tuvo lugar, el cristianismo es una falsedad. Porque no hubiera habido ninguna esperanza que Él decía la verdad. Y si Jesucristo era verdaderamente el Hijo de Dios, la resurrección de entre los muertos es la prueba, la evidencia más magnífica, más indubitable, inexorable, que realmente Él era el Hijo de Dios. Pero vamos a analizar la resurrección de Cristo primero desde el punto de vista físico, que se llama
la ley de la entropía. ¿Qué es la física? La ley de la entropía, lo voy a explicar. La ley de la entropía en la física, maestros de física que nos acompañan, confirma, demuestra científicamente que el universo se encuentra en un proceso de deterioro, de decaimiento, de envejecimiento. En otras palabras, todos los organismos vivos están sujetos a morir. El inexorable triunfo de la muerte se aplica a todos los organismos vivos y al deterioro de todas las cosas materiales. Tu casa se echa a perder, tu cama se echa a perder, los carros se echan a perder, todo se envejece, todo se pudre, todo está completamente bajo una ley que se llama en la física la ley de la entropía. El mismo Sol pierde millones de toneladas masa por segundo. Esta ley de la entropía nos muestra claramente y se demuestra con otra ley física que se llama la ley de la termodinámica. Las leyes físicas de la termodinámica, escuchen, rigen todas las leyes que existen en el universo científicamente hablando. ¿Qué dice la primera ley de la termodinámica, que se llama la ley de la conservación? Que nada se crea o se destruye, solo se transforma. Y la segunda ley dice que todo tiende al desorden, al deterioro, a la oxidación, a la muerte, y es la ley del decaimiento cualitativo. Qué interesante que estas leyes fueron descubiertas siglos después, cuando la Biblia ya establecía la ley de la entropía y la segunda ley de la termodinámica. Permítanme demostrárselo en el libro de Romanos, capítulo 8. Bienaventurados los que trajeron su Biblia, ellos irán en el rapto. Es una tristeza cuando los cristianos vienen a la iglesia sin Biblia. ¡Qué barbaridad! Romanos capítulo 8. Y dice así, versículo 20: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por voluntad propia, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada, ¿de qué cosa? De la esclavitud, del decaimiento, de echada a perder. Y se usa la palabra corrupción. Todo se está corrompiendo en el universo que nos rodea. Sale la noche, levanta la vista al cielo y las estrellas que ves ya no existen. Lo que tú estás viendo es lo que la luz de la estrella tarda en llegar a la Tierra, pero son estrellas que ya desaparecieron hace miles de años. Las mismas estrellas tienden a desaparecer. Todo completamente va a sufrir un decaimiento y la Biblia le llama la esclavitud de la corrupción. Vean ustedes en el libro de Hebreos capítulo 1, que lo confirma en el versículo 10 al 12, Hebreos 1, 10 al 12, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, se echarán a perder, mas tú permaneces. Ellos envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Señores maestros que nos acompañan, señores astrónomos que nos escuchan por la televisión, señores científicos, la Biblia establecía casi más de 1500 años antes de que se descubrieran la primera y la segunda ley de la termodinámica y la ley de la entropía, que el universo se encuentra en un proceso de descomposición.
vez que nosotros entendemos esto, la universalidad o la universalidad del reino del deterioro y muerte afirma la asombrosa singularidad de la resurrección de Jesucristo. Antes de que Cristo resucitara, resucitó a un hombre llamado Lázaro. Lázaro tenía más de 3 días de muerto. Si hay médicos nos pueden decir de qué forma se descompone el cuerpo. A las 8 o 10 horas ya comienza la descomposición del cuerpo. La sangre ya no circula, comienza todo a echarse a perder por dentro, ¿verdad? Y se tiene que enterrar al difunto. Y Lázaro se encontraba en un estado de descomposición. Y a los 3 días, Juan capítulo 11, Cristo se acerca a María y Marta, las hermanas de Lázaro, a la tumba para resucitarlo. Todos conocemos este evento. Y Jesús dice, Lázaro, le habló a Lázaro. Escuchen esto. La Biblia dice que al morir se salen de nosotros el alma y el espíritu, y el cuerpo queda en la tumba, ya sea que te cremen o no te cremen. Entonces cuando Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, ¿a quién le estaba hablando? ¿A Pancho? A Lázaro, ¿verdad? ¿Pero que no estaba muerto? ¿Qué significa esto? Que al morir mantenemos la conciencia. Y Lázaro se salió del cuerpo, porque dice Santiago que hasta que el espíritu se separa del cuerpo, sobreviene la muerte. Esto aclara que los médicos nunca van a poder atinarle para saber que una persona está muerta, porque hay personas que han declarado que están muertas y les ha sobrevenido una catalepsia, como el famoso artista de cine Joaquín Pardavé. En los años 50, 60, muchos de ustedes se acordarán de este artista famosísimo que lo enterraron, Joaquín Pardavé, y la familia lo fue a desenterrar a la semana que entra, o creo que a 1 mes o 3 semanas, y lo encontraron volteado, sin las uñas, lo enterraron vivo. ¿Por qué? Porque aparentemente vieron que ya no respiraba y creyeron que estaba muerto y le dio un ataque de catalepsia, simplemente, y lo enterraron vivo y despertó dentro de la tumba. Qué horrible, ¿verdad? Entonces ahora les meten un espejo a las personas a ver si no tienen vaho, pero clínicamente hay un poco más de tecnología para ya declarar a una persona muerta. Pero de acuerdo a la Biblia, hasta que el espíritu se separa, el espíritu y el cuerpo es como un cordón umbilical. No es hasta que el bebé se le corta el cordón umbilical entre la mamá y la nueva criatura que el bebé sale a otra dimensión. Ya es independiente de la mamá. Entonces así es como un cordón umbilical entre el espíritu y el cuerpo, y hasta que el espíritu es cortado, se separa del cuerpo, el cuerpo es corrompido, es destruido, es completamente hecho, ahí se lo comen los gusanos. ¿Y el espíritu y el alma a dónde se van? Bueno, bíblicamente nos muestra la Biblia que si eres cristiano, vienen los ángeles de Cristo para nosotros y nos llevan al cielo. Pero el espíritu de Lázaro no podía irse al cielo todavía, porque volvió a vivir. Entonces cuando Jesús dice, Lázaro, ven fuera, la conciencia de Lázaro, que está en el alma y en el espíritu, oyó la voz. Escuchen esto, aquí está el cuerpo descompuesto. El cuerpo sin el espíritu no puede vivir, y el espíritu de Lázaro entró al cuerpo y volvió a reconstruirlo celularmente. Comenzó otra vez su corazón a palpitar, comenzó la sangre a circular y recobró la vida. Y cuando quitaron la piedra de la tumba, Lázaro salió así vendado, porque así salían. Y Dios le dijo a los discípulos, quítenle las vendas, porque Jesucristo vino a darnos vida y nosotros discipulamos quitándole las vendas a todos ustedes que estaban muertos, y yo también,
y eso es lo que se llama el discipulado. Estamos siendo desvendados de todas las ataduras de nuestro pasado. Esto es importante porque Jesucristo resucita y nos demuestra que la muerte no es todo para tu vida. No importa que te coman los tiburones en un temblor, un accidente de tráfico o que te quemen tu cuerpo, vamos a volver a vivir. Porque si Jesucristo fue enterrado, deshecho sin sangre, ensangrentado, era un guiñapo humano cuando lo enterraron, la promesa para nosotros de Jesús fue la siguiente: yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué otro personaje de la historia, quién ha dicho esas palabras y lo ha demostrado? Ahora, ese grupo de discípulos que seguían a Jesús, si no lo hubieran visto resucitado, no se hubieran atrevido a enfrentarse al imperio más cruel de toda la historia humana, al imperio romano. A Calígula, a Nerón, a César Augusto, a Vespasiano, etcétera, etcétera. Y estos hombres pescadores del vulgo, que ni a la primaria acabaron, fueron llenados del Espíritu Santo y se enfrentaron al mundo, predicando al mundo con una pasión que los embargó completamente, que si Jesucristo vivía, lo peor que nos puede suceder es morir, y el morir es ganancia. Entonces, ¿de qué tienes miedo? ¿De qué tenemos miedo? Todos tenemos que morir de alguna forma. Y cuando muramos, va a ser el día como el capullo que sale de los que se ponen en los árboles y se rompe y sale la mariposa. El día de nuestra muerte es el día más feliz de nuestra vida. Ya aparece contradicción, ¿verdad? Como me dijo una vez una señora: oiga, pastor Alducin, mi abuelita se está muriendo y queremos que venga usted porque parece que ya se murió y queremos que la venga a resucitar. Y les dije: ¿qué edad tiene tu abuelita? 93 años. Y les contesté: pues ya déjala que se pinten. ¿Para qué quieren que siga aquí sufriendo con nosotros? Es más, si la resucitamos y resucita, nos va a decir: ¿y para qué me trajeron otra vez aquí? Ya estaba bien contenta con el Señor. Así somos de tontos los cristianos, ¿verdad? No, que se levante los muertos, el muchacho, esas cosas. ¿Por qué queremos, por ignorancia, que la gente que muera regrese a nosotros? No quisiéramos, ¿verdad?, que nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro hijo, nos llenamos de tristeza, pero la esperanza de saber que los familiares que amamos o amigos han muerto nos llena de un sentimiento de seguridad mezclado con tristeza, pero de saber que se encuentran en un lugar mejor que nosotros. Y a eso te da un consuelo, te da un descanso. Mi hijo, mi esposa, mi abuela se encuentran ya descansando por el amor de Dios. ¿Para qué quieres que sigan comiendo tlayudas aquí? Allá tienen mucha mejor comida que nosotros. Muy bien. Todos los grandes hombres y líderes de la historia, Buda, Mahoma, Zoroastro, Confucio, Gandhi, Carlos Marx, murieron y siguen en sus tumbas. Pero ve a Jerusalén, la tumba de Cristo está vacía, completamente vacía, ni los huesos están ahí. Si Cristo no hubiera resucitado, pasaría la historia como todos estos grandes religiosos, pero aún peor, hubiera quedado como un lunático, psicópata, sociópata, paranoico, farsante y el mentiroso más grande de toda la historia, porque él mismo aseguró claramente antes de morir que él iba a resucitar. Veamos Mateo capítulo 16. Qué increíble vida la de Jesucristo. Mateo 16, versículo 21.
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, vean todas las profecías que hay en un versículo. Número 1, que le era necesario. Él venía a cumplir la agenda de su Padre. Cuando vino Cristo al mundo tenía una agenda. Y el Padre le decía, a ese sáname, a ese no lo sanes. A ese sácale demonios, a ese no sácale demonios. Cuando se encontró con la mujer samaritana, dice Juan capítulo 4, le era necesario, como aquí, necesario, ir a Samaria. Porque en su agenda se despertó Jesús y dijo, hoy a las 12 tienes una cita con una mujer que va a estar junto a un pozo y vas a platicar con ella. Estaba programada la reunión de Jesús con la samaritana en la agenda de Jesucristo. Y Jesucristo sabía perfectamente bien el día que iba a morir. Porque antes de morir, ¿se acuerdan de la Santa Cena? ¿Qué conocimiento tenía Dios de la vida después de la vida? Que les dijo a los discípulos, hoy partimos el pan y bebemos esta copa, y no la volveremos a comer ni a beber hasta que estén conmigo en el cielo. Jesucristo sabía esa noche que era la última vez que cenaba con los discípulos. Sabía que lo iban a apresar y que entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde iba a durar 6 horas colgado en una cruz. Él sabía todo perfectamente bien en su agenda lo que tenía que hacer. Les dijo a los discípulos que era necesario, número 1, ir a Jerusalén. 2, padecer de los ancianos. 3, de los escribas. 4, de los principales sacerdotes. 5, ser muerto. Y 6, resucitar. 6 cosas menciona Jesús que estaban incluidas en su agenda. Tengo que ir a Jerusalén. Los ancianos me van a detener. Los líderes religiosos, los escribas, y tengo aparte que ser muerto y voy a resucitar al tercer día. ¿Se imaginan que esto no se hubiera cumplido? Pues los discípulos se hubieran decepcionado y hubieran dicho, pues fue un mentiroso, un farsante, tuvo alucinaciones, y los discípulos no hubieran podido cambiar el mundo con el mensaje de la resurrección. Entonces, por otro lado, también la resurrección de Cristo es un evento históricamente demostrable. Una vez una persona, un maestro de una escuela me dijo, ¿y cómo estamos seguros que Cristo resucitó? Y le contesté, muy buena pregunta. Le dije, ¿usted cree que existió Alejandro el Magno? Sí. ¿Y usted cree que existió Napoleón Bonaparte? Sí. ¿Y usted cree que existió Calígula y los romanos? Sí. Y le dije, ¿y por qué? Sí. Pues porque está escrito en la historia. Y le dije, si usted lee a Tácito, si usted lee a Josefo, que son los historiadores del tiempo de Cristo, que están en los pasajes de historia en Grecia, en Roma, en el Museo Natural de Londres, en Francia, en Inglaterra, etcétera, etcétera. Aquí están todos los pergaminos y toda la historia de Jesucristo, y ellos dan testimonio que el imperio romano del lado oriental quedó completamente en Constantinopla, y que 1000 años después el imperio romano que está del otro lado, del lado occidental, fue cuando fue tomado por los otomanos turcos. Así que la resurrección de Cristo, de acuerdo a los historiadores que escribieron que no eran cristianos, demuestran que el mensaje de la resurrección cambió al imperio romano. A tal grado que Constantino, el último emperador del lado oriental del imperio romano, se convierte en la batalla de Milván, cuando dice que se apareció una cruz en el cielo y le dijo, por este signo vencerás. Y Constantino ordena, casi 250, 300 años después de que Cristo muere, ordena que el cristianismo sea absorbido por el imperio romano como la religión oficial. Y Constantino nombra al primer
padrino tuyo? Al primer papa. Una vez, ahí me gusta mucho cuando invitan curas y sacerdotes a platicar, porque muchos de ellos son sinceros. Así como hay obispos sinceros, hay obispos mentirosos, cardenales, hay de todo en la vida. Pero cuando me encuentro con estas personas religiosas, siempre encontramos estas discusiones, ¿no? Y siempre les pregunto, si Pedro fue el primer papa, ¿quién fue el segundo? Porque ellos se basan en eso, que Pedro fue el primer papa. Y luego pasaron 300 años sin papas. Y ahí está en la enciclopedia de la Iglesia Católica, por el amor de Dios. Hasta Constantino nombró al primer pontífice y se unió el poder político romano con el poder religioso, y de ahí entero el imperio romano dio una voltereta, ¿verdad? De lo político a lo religioso, que hasta este momento dura todavía. Y el imperio romano religioso se convirtió en el dueño de Europa. 17 siglos los papas gobernaron Europa. Y ningún rey, nadie se podía casar, nadie podía comprar ni vender sin la encíclica de algún papa. Entonces, recurrimos a la historia y nos damos cuenta que es una de las verdades más obvias que existen. Así que no hay ningún ser humano que pueda decir, yo no creo que Jesucristo resucitó, porque es lo mismo que decir, tampoco creo que Napoleón Bonaparte existió, o que Cristóbal Colón existió. Y si dices algo, es porque te pregunto de cuál fumaste. Ahora, muy bien, el hecho innegable de que Cristo haya resucitado, no existiría, repito, el cristianismo, porque los dos permanecen o caen juntos. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15. ¿Ven la importancia de traer la Biblia? 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Dice el apóstol Pablo, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún están en vuestros pecados. Entonces también todos los que han muerto en Cristo perecieron. Y en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y dice más adelante el apóstol Pablo, entonces, si Cristo no resucita, ¿qué esperanza tenemos? Al morir, regresamos al polvo. ¿De qué sirve que le soy fiel a mi esposa? ¿De qué sirve que haya sido honrado? Si el que no tranza no avanza, dicen aquí en México. ¿De qué sirve que me sacrifique y por qué no puedo hacer lo que yo quiera? Porque si se trata de hacer dinero, pues vamos a hacerlo de cualquier manera. Y si no hay eso, no hay justicia, y si no hay justicia, no hay Dios. ¿Y qué es de todos los nazis que mataron a todos los violadores de los niños, los pederastas, todos los crímenes que han pasado en la historia, y que se murieron y no les hicieron nada, ni siquiera fueron a la cárcel? ¿Realmente es un mundo tan injusto en el que vivimos? Pero la Biblia dice que viene un día de la resurrección de todos los muertos, y todos los que están en las tumbas van a volver a vivir, unos para condenación eterna y otros para vida eterna. Y todo va a depender de lo que hiciste con Jesús en tu vida. ¿Cuál fue tu actitud a Jesucristo mientras tú vivías? Ahora también hay argumentos en contra de la resurrección y se los voy a mencionar. Pero antes quiero leerles el testimonio de dos
de los más grandes historiadores de la Universidad de Harvard. Apunta los nombres y la Universidad de Harvard y de Oxford, y uno de los abogados considerados en la abogacía más grandes de la historia. El primero, Thomas Arnold, así como suena, profesor de historia de la Universidad de Oxford y Rugby, reconocido como el más grande historiador del mundo, para que se lo restriegues así en la cabeza a tu maestro de la universidad. Tomás Arnold escribió: no conozco ningún otro hecho en la historia de la raza humana que haya sido mejor probado, con tantas evidencias indubitables, que la gran señal que Dios nos dejó al haber resucitado a su Hijo, Jesucristo, de entre los muertos. Tomás Arnold, profesor de historia, considerado el más grande historiador de la historia humana. Simón Greenleaf, con G de gárgara, doble E, Greenleaf se escribe, Simón Greenleaf, considerado la mente más grande dentro de la abogacía. Y él fue el fundador de la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard en Boston, Massachusetts. Después de haber examinado Simón Greenleaf cuidadosamente los 4 evangelios, escribió lo siguiente: era imposible que los apóstoles hubieran podido persistir en enseñar las verdades que enseñaban si Cristo no hubiera verdaderamente resucitado de entre los muertos. Cuando dijeron pues que Cristo se lo robaron el cuerpo los discípulos, se derrumba esta teoría, porque los mismos líderes religiosos fueron con Pilato y le dijeron: pon guardias romanas que cuiden la tumba de Jesús, porque los discípulos pueden venir y robarse el cuerpo. Era imposible que los discípulos hicieran esto, porque estaban llenos de pánico, de temor de ser crucificados también, como lo fue su maestro. Además, una piedra que pesaba más de 2 toneladas, era imposible que ellos la pudieran mover. Así que ese cuento, ¿verdad?, desapareció. Otra historia dicen que fueron alucinaciones. No fue Cristo el que realmente vieron. Un momento. Es posible que una persona o 2 personas tengan alucinaciones, pero no más de 500 personas. Porque dice 1 Corintios 15, versículo 6 al 8, que más de 500 personas vieron a Cristo resucitado. Y cuando estaban los discípulos asustados, encerrados en un cuarto, quién sabe cuántos candados le pusieron a la puerta, estaban platicando: Jesús, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Será cierto que Él era el Mesías? ¿O esperaremos a otro? ¿O realmente Él fue el que los profetas profetizaron? Y Tomás, el dídimo, les dijo a todos: a mí no me vengan con cuentos que Cristo resucitó. Hasta que yo no ponga mis manos en sus manos y su mano en su costado, atravesado por la lanza, no voy a creer. Cristo se aparece y atraviesa la pared y le dice: Tommy boy, come here. Escuchen esto: pon tus manos en mis manos. Cuando Tomás pone las manos en las manos de Cristo, no las atraviesa. No era un espíritu el que se le apareció a Cristo, tocó algo sólido. Really hard to say. This is the magic of your love for me. It's my soul destiny that I am miracle of my dreams. You complete me and my smile captivates my heart. I am so not me when
Y cuando Jesús le dijo, toca tu mano en mi costado, por ahí entró la lanza, tocó algo sólido, mostrándonos que el cuerpo resucitado de Jesucristo ya no estaba bajo las condiciones gravitacionales, ni de las leyes de las fuerzas nucleares, ni tampoco del deterioro, de la ley de la entropía que mencionamos, porque su cuerpo podía materializarse y desmaterializarse a voluntad. Podía su cuerpo molecular atravesar la pared y convertirse en algo sólido y desaparecer y hacerse como el humo. Y dice la Biblia en Filipenses 1, 20 y 21 que nuestro cuerpo será igual al de Jesucristo cuando resucitemos. Cuando Cristo ascendió al cielo, la ley de la gravedad no actuó sobre él. Él venció la ley de la gravedad. ¿Qué dice la ley de la gravedad? Que todo objeto más pesado que el aire es atraído hacia el centro de la tierra. Pero Cristo vence la ley de la gravedad ascendiendo enfrente de la cara de los discípulos y les dice, ¿verdad? He aquí les doy potestad, prediquen el evangelio a toda criatura. Que son las órdenes que prevalecen en todas las iglesias que nos llamamos cristianas. Ahora, muy bien, si no hay muerte, no hay resurrección, porque Lázaro volvió a vivir, pero Cristo muere y Él resucita con un cuerpo completamente diferente al que murió. Ahora, piensen lo que les voy a decir. Antes de que Cristo bajara al mundo, ¿qué cuerpo tenía? ¿Tenía un cuerpo Cristo? Tiene que haberlo tenido porque hay cuerpos espirituales, lo vamos a ver ahorita. Y cuando baja al mundo, toma otro cuerpo. Y el cuerpo de Cristo, cuando toma el cuerpo que es igualito al de nosotros, ese cuerpo con el cual Cristo resucitó, es el mismo cuerpo que tendremos nosotros y tendrá forma humana por toda la eternidad. Dios escogió el cuerpo humano para vivir eternamente con nosotros en la eternidad. Y transforma completamente lo que éramos, pero con la forma humana. En Apocalipsis capítulo 5, dice Juan, y vi que entró el león de la tribu de Judá, representando o repitiendo Daniel capítulo 7, dice Daniel, y vi a uno como hombre que entraba al trono de Dios y se le entregaban los reinos de la tierra como hombre. Y ve Juan en el Apocalipsis el cuerpo de Cristo como el cuerpo tuyo y como el cuerpo mío, no como el cuerpo de un ángel, ni de un querubín, ni de un serafín. Dios escogió el cuerpo humano. Tú y yo fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Qué maravilloso que podamos estas verdades guardarlas en el corazón. Dice 1 Corintios 15, versículo 38. Dios le da a cada cuerpo como Él quiso. A cada semilla su propio cuerpo. Me detengo rápidamente. Una uva tiene un cuerpo en la uva y un código genético. La entierras la uva y produce redondita, moradita, con características nutriológicas, elementales, minerales. La de la manzana tiene otro código genético, la de la papaya otra, y así todas las semillas de un chango, el esperma de una jirafa, el esperma de un perro y de un gato, son todos diferentes. Y nuestro esperma, que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, Cristo tomó un esperma humano para fertilizar el óvulo de María. Nosotros seremos con el cuerpo resucitado de Jesucristo. ¿Crees en Jesucristo? ¿Estás seguro que si tú mueres vas a volver a vivir? ¿Y que te vas al cielo si tú te mueres? Si tú no tienes esta seguridad, inclina tus ojos y dile estas palabras al Hijo de Dios. Señor Jesucristo, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento con todo el corazón de ellos y creo que en esa cruz con tu sangre pagaste para que yo algún día, cuando tú me llames a casa, vuelva a vivir
como tú lo hiciste al vencer la muerte a los 3 días. Como creo que vives, te pido en este instante que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados y te doy las gracias por darme la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you and I will be forever. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you and I will be forever. When you talk, I want to listen to you for hours. When you are there beside me, I feel like looking at you all the time. My love
I love you for who you are. I am lucky enough to have a boyfriend like you. I'm not a perfect girl, but still I've got you, and that's a bonus for me. I never want to lose you. I never want to lose you. You will not believe, but it is true when I say that you are the most important person in my life. Your love has conquered my heart and left me asking for more. I love you